En esta prisión, los depredadores de menores son obligados a permanecer de pie durante 16 horas al día, mientras que en esta otra prisión apenas hay espacio para que puedan tumbarse. Los depredadores de menores figuran entre los delincuentes más odiados y su estancia en prisión es tan inhumana como sus delitos. Desde apenas poder ducharse hasta las palizas de guardias y reclusos, estas prisiones son famosas por el trato que dan a los depredadores de menores. Prisión del Delfín Negro. En lo más profundo del corazón de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán, se encuentra una fortaleza de desesperación, un lugar donde la esperanza es tan escasa como la luz del día durante el invierno. Bienvenido a la prisión del Delfín Negro, un nombre que oculta la oscuridad que reina entre sus muros. Aquí, tras una fachada adornada con la escultura de un delfín negro, reside una colección de los individuos más temidos y vilipendiados de la humanidad. Asesinos, terroristas, caníbales y pederastas llaman a este lugar su hogar, y todos cumplen cadena perpetua en uno de los centros penitenciarios más antiguos y seguros de Rusia. Aquí, el concepto de fuga no es más que un sueño fugaz, pues la única salida es el abrazo de la muerte. La arquitectura de la prisión de Delfín Negro es un testimonio de su propósito. Es un entramado de hormigón y acero, diseñado no solo para confinar, sino también para intimidar. Las celdas de Delfín Negro están diseñadas para ser un mundo en sí mismas, un universo solitario para cada recluso. Miden solo 2 por 3 metros y están equipadas con un retrete, un lavabo y un catre. Las paredes están pintadas de un color monótono, una monotonía visual constante que refleja la sombría existencia de sus ocupantes. Cada celda está asegurada no por una, sino por un conjunto de 3 puertas de acero, creando una barrera entre los presos y el mundo exterior, una serie de barreras que refuerzan su aislamiento. La capacidad de la prisión es de aproximadamente 700 reclusos, cada uno de los cuales cumple cadena perpetua por crímenes atroces. Las normas de Delfín Negro son tan rígidas como los barrotes de acero que cruzan sus ventanas. Los reclusos deben responder a todas las órdenes con un deferente «sí, señor», un reconocimiento verbal de su sometimiento. El nivel de vigilancia es intenso. Los guardias hacen rondas cada 15 minutos, 24 horas al día. Los ojos de la prisión están siempre vigilando, asegurándose de que las normas se cumplen al pie de la letra. Los reclusos están sometidos a un escrutinio constante, se observa cada uno de sus movimientos, se escucha cada una de sus palabras. Esta vigilancia incesante es un peso psicológico que pesa sobre los reclusos, un recordatorio de que nunca están solos, nunca sin vigilancia. La rutina diaria de los reclusos de Black Dolphin es de una monotonía regimentada. Se les despierta a las 6 de la mañana y no se les permite descansar ni sentarse en sus literas hasta que llega la hora de volver a dormir, a las 10 de la noche. Se les obliga a estar de pie 16 horas al día. Se les prohíbe descansar en sus literas. Se vigilan y regulan todos sus movimientos. El día a día de un preso de Delfín Negro es sombrío. Les dan de comer sopa 4 veces al día, una dieta monótona que les proporciona sustento pero poco más. Sus únicas posesiones son libros, periódicos y una radio, pequeñas comodidades en un mundo desprovisto de confort. El ejercicio que se les permite es de apenas 90 minutos al día, que pasan en una gran jaula, donde pueden estirar las piernas mientras sus celdas son registradas en busca de contrabando. La llegada de nuevos reclusos a Black Dolphin es un ejercicio de privación sensorial. Se les vendan los ojos para que no puedan trazar el plano de la prisión ni pensar en fugarse. Esta práctica continúa cada vez que son transportados de un edificio a otro, una medida diseñada para mantenerlos desorientados y obedientes. El método de escoltar a los reclusos dentro de Delfín Negro es único y dice mucho del nivel de control que se ejerce sobre la población reclusa. A los presos se les hace caminar doblados por la cintura, con las manos esposadas en alto a la espalda, una posición que les hace impotentes y vulnerables. Es una forma de escolta que maximiza el control al tiempo que despoja al recluso de cualquier atisbo de dignidad o autonomía. Esta prisión es una pesadilla para los depredadores de menores. Prisión central de Klong Prem. En lo más profundo del corazón de Bangkok, una ciudad conocida por sus vibrantes calles y su tapiz cultural, se encuentra un centro que contrasta radicalmente con el mundo que hay fuera de sus muros. Aquí, en una de las prisiones más tristemente célebres de Tailandia, se vive a diario una realidad desgarradora. Es un lugar donde el aire está cargado de desesperación, donde las enfermedades proliferan y donde el número de reclusos desafía los límites de la capacidad. En medio de este caos de hacinamiento surge una dinámica social única que incluye la vida de las Lady Boys, un grupo que añade complejidad a una sociedad carcelaria
ya de por sí intrincada. Es en este centro, la prisión central de Klong Prem, donde se encarcela a los depredadores de menores en Tailandia. Imagina un lugar donde las paredes se cierran sobre ti, donde el mismo aire que respiras es un lujo difícil de conseguir. Esta es la realidad de los reclusos de la prisión más infame de Bangkok, un lugar donde el hacinamiento no es solo un problema, sino una crisis. Las celdas, diseñadas para albergar a una fracción de sus actuales ocupantes, están a reventar. Los hombres están tan hacinados que el concepto de espacio personal no es más que un sueño lejano. Las celdas se han transformado en estrechos habitáculos, donde los reclusos se apiñan como sardinas, sin apenas espacio para tumbarse. El aire es sofocante y huele a sudor y excrementos humanos, ya que las instalaciones son lamentablemente insuficientes para la abrumadora población. La falta de ventilación y de luz natural crea un entorno en el que proliferan las bacterias y los virus, que propagan las enfermedades como un reguero de pólvora entre la población hacinada. La tuberculosis, una enfermedad que durante mucho tiempo se creyó controlada, ha resurgido entre estos muros, y su naturaleza aerotransportada convierte cada tos en una sentencia de muerte potencial para los que están cerca. La proximidad hace que el distanciamiento social sea un sueño imposible, y la propagación de infecciones respiratorias es galopante. Las instalaciones médicas de la prisión están desbordadas, con muy pocos médicos y enfermeras para atender las crecientes necesidades de los reclusos. El sistema sanitario de la prisión es otra víctima del hacinamiento. Los aseos, escasos y dispersos, están en perpetuo estado de deterioro, y el sistema de alcantarillado está desbordado. La suciedad resultante no solo atenta contra los sentidos, sino que también contribuye a la propagación de enfermedades gastrointestinales, que pueden ser especialmente mortales en un entorno así. Según los informes, en el suelo de las hacinadas celdas hay un agujero para los desechos humanos. El hacinamiento también provoca un aumento de la violencia y el estrés entre la población reclusa. Las tensiones son elevadas y el espacio personal escaso, por lo que los conflictos son frecuentes, y las lesiones resultantes no suelen tratarse, lo que provoca infecciones y complicaciones que se suman a la ya de por sí pesada carga de morbilidad. Los guardias de la prisión, superados en número y a menudo indiferentes a la difícil situación de los reclusos, hacen poco por aliviar las condiciones. La corrupción está muy extendida, y las necesidades básicas solo están al alcance de quienes pueden pagarlas, lo que agrava aún más la disparidad entre los que tienen y los que no. Este sistema de soborno y extorsión solo sirve para aumentar la desesperación de los que no tienen medios, que ven impotentes cómo otros consiguen mejores alimentos, medicinas e incluso protección de los guardias. En este entorno infernal, el espíritu humano se pone a prueba hasta el límite. Los reclusos, despojados de su dignidad y humanidad, se ven reducidos a la mera supervivencia. El hacinamiento no solo les priva de su libertad, sino también de su salud, ya que la prisión se convierte en una placa de Petri para enfermedades que forman parte del encarcelamiento, tanto como los barrotes de las ventanas de las celdas. Prisión estatal de Dully. Enclavada en el corazón de Unadilla, Georgia, se encuentra la prisión estatal de Dully, un nombre que se ha convertido en sinónimo de escalofriantes polémicas que han sacudido los cimientos mismos del Departamento Correccional de Georgia. Este bastión de mediana seguridad, encargado de alojar a delincuentes sexuales, se ha visto salpicado por acusaciones que van desde los malos tratos a los reclusos hasta terribles demandas judiciales, e incluso se ha visto atrapado en la red de una operación encubierta del FBI. A finales de los 90, pocos años después de que la prisión estatal de Dully abriera sus puertas, el centro ya estaba envuelto en un escándalo que sentaría precedente para los años venideros. En 1996, un grupo de 11 almas valientes, reclusos de Dully, decidieron plantar cara a lo que describían como una serie de atroces violaciones de sus derechos humanos. Presentaron una demanda que causaría estragos en el sistema penitenciario, acusando a los guardias de la prisión estatal de Dully de cometer lo que solo puede describirse como abusos sádicos y degradantes. Las acusaciones eran graves y retrataban un centro penitenciario que se había convertido en una casa de horrores para quienes se encontraban entre sus muros. Los testimonios de los presos afirmaban que los guardias se complacían en su sufrimiento, sometiéndolos a castigos crueles e inusuales que dejarían secuelas duraderas, tanto físicas como emocionales. La demanda pretendía arrojar luz sobre los oscuros rincones de la prisión estatal de Dully, donde el poder y la autoridad se habían convertido supuestamente en instrumentos de tormento. A medida que se desarrollaba el caso, se convirtió en un campo de batalla entre los derechos de los reclusos y los amplios poderes de las autoridades penitenciarias.
La demanda sacó a la luz la dura realidad de la vida entre rejas, donde los reclusos, a menudo despojados de su dignidad, se enfrentaban a una lucha diaria por mantener su humanidad contra todo pronóstico. La batalla legal que siguió no se limitó a buscar retribución por los males cometidos. Fue una lucha para afirmar que incluso quienes han cometido errores contra la sociedad merecen ser tratados con la decencia humana básica. Sin embargo, la batalla legal a la que se enfrentaron estos reclusos fue cuesta arriba y estuvo llena de obstáculos legislativos. La aprobación de la ley de reforma de los litigios penitenciarios se convirtió en un dolor de muelas en su búsqueda de justicia. Esta ley, aprobada a mediados de los años 90, tenía por objeto reducir el número de demandas presentadas por los presos. Estipulaba que un preso no podría interponer una demanda civil federal por daños psíquicos o emocionales sufridos durante su detención sin haber demostrado previamente que había sufrido daños físicos. Esta ley se convirtió en el núcleo del argumento de la defensa, un escudo contra las alegaciones de tortura psicológica de los presos. Así, sin pruebas físicas, las reclamaciones de los presos por maltrato mental y emocional no podían ser reconocidas en el Tribunal Federal. Aparte de maltratar a los reclusos, en febrero de 26, la institución saltó a los titulares nacionales como parte de una amplia operación encubierta del FBI que sacó a la luz una red de corrupción en el sistema penitenciario del estado de Georgia. La prisión estatal de Dooley fue uno de los 9 centros implicados en la operación, que culminó con la acusación de 46 funcionarios de prisiones por cargos federales. La redada del FBI reveló la existencia de una operación clandestina en la que se había infiltrado contrabando de teléfonos móviles, armas y drogas, en gran parte introducido de contrabando por las mismas personas encargadas de hacer cumplir la ley. 10 empleados de la prisión estatal de Dooley figuraban entre los acusados, lo que arrojó una sombra de duda sobre la integridad del personal del centro y las medidas de seguridad aplicadas. La operación encubierta fue una acusación condenatoria de los problemas sistémicos que aquejaban a la prisión, donde se habían desdibujado los límites entre el cumplimiento de la ley y la delincuencia. Las repercusiones de la operación del FBI fueron importantes y provocaron una reevaluación de las políticas y el personal de la prisión. Sirvió como llamada de atención al Departamento Correccional de Georgia, poniendo de relieve la necesidad de una supervisión estricta y una conducta ética en sus filas. La prisión de Watton. En las profundidades del corazón de Nottinghamshire se encuentra una fortaleza de contención, HMP Watton, un nombre que resuena con el peso de su propósito. HMP Watton, un nombre que resuena con el peso de su propósito, es el hogar de aproximadamente 850 reclusos varones, cada uno condenado por delitos sexuales. Esta prisión, enclavada en el pueblo cercano a Bingham, no es una institución penitenciaria cualquiera. Es una fortaleza especializada que alberga a individuos considerados altamente peligrosos, con más del 80% de su población evaluada como de alto o muy alto riesgo de dañar a otros. Cuando el sol de la mañana apenas asoma por el horizonte, los muros rígidos e inflexibles de HMP Watton contrastan con el pintoresco pueblo que lo rodea. Dentro, el aire es pesado, no solo por el peso del confinamiento, sino por la tensión palpable que supone albergar a algunos de los individuos más peligrosos del país. Las condiciones de vida, especialmente en el conocido Pabellón B, son un testimonio de la dura realidad de la vida en prisión. Las celdas son estrechas y el espacio escaso, lo que obliga a los reclusos a encontrar el delicado equilibrio entre el espacio personal y la necesidad de una vida en común. La proximidad de los aseos a las camas apenas ofrece intimidad, una indignidad diaria que los reclusos deben soportar. La ventilación es escasa y las paredes, cubiertas de moho negro, cuentan una historia silenciosa de abandono. Algunos reclusos, en un intento desesperado por conseguir calor y una apariencia de comodidad, han recurrido a forrar sus paredes con cartón. Este aislamiento improvisado es un crudo recordatorio de las condiciones a las que se enfrentan, condiciones que algunos dirían que rozan lo inhumano. El enfoque de la prisión ante el mal comportamiento es punitivo, lo que a menudo hace que los reclusos permanezcan confinados en estas opresivas celdas durante largos periodos. Este aislamiento puede ser asfixiante, tanto física como mentalmente, ya que la falta de interacción y la monotonía de las 4 paredes de la celda se ciernen sobre ellos. La medicación, un salvavidas para muchos, se ha convertido en moneda de cambio dentro de estos muros, lo que ha dado lugar al acoso y al comercio ilícito. La falta de un suministro constante ha puesto en peligro la salud de los reclusos y comprometido la seguridad de la prisión en su conjunto. Esta escasez alimenta un mercado negro que se nutre de la desesperación y la vulnerabilidad.
El coste psicológico de este entorno es profundo. La vigilancia constante, la pérdida de intimidad y la naturaleza punitiva del régimen pueden erosionar el bienestar mental. Los incidentes de autolesión se han vuelto más comunes y prevalecen más en HMP Watton que en otras instituciones comparables. Un indicador desgarrador de la desesperación que puede apoderarse cuando la esperanza escasea. Mientras que los que se autolesionan con frecuencia reciben algún tipo de apoyo, otros que sufren en silencio a menudo pasan desapercibidos, con su silenciosa desesperación resonando por los pasillos. No se puede exagerar el impacto del confinamiento en la psique humana. La falta de interacción humana significativa, la ausencia de luz natural y la monótona repetición de la rutina diaria pueden provocar una sensación de desconexión del mundo exterior. Pero para estos depredadores de niños, el castigo es merecido. Correccional de Ática. El Correccional de Ática es conocido por el famoso motín de 1971, pero más recientemente la prisión ha estado en el candelero por conceder a un pederasta $2 millones. Lo que le ocurrió a este hombre en la cárcel demuestra que el Correccional de Ática no es agradable para los depredadores de menores. Roy Harriger, otrora respetado pastor de la pequeña localidad de Lyndonville, Nueva York, dirigía la iglesia wesleyana de Ashwood con mano aparentemente devota y bondadosa. Pero bajo la superficie de la vida de este líder religioso se escondían oscuros secretos que conmocionarían a la comunidad hasta sus cimientos. A principios de los años 2000, surgieron acusaciones que empañarían para siempre la imagen del hombre que ocupaba el púlpito. Se descubrió que Harriger había cometido actos atroces contra los miembros más vulnerables de su propia familia, sus nietos. El pastor había participado en múltiples actos de conducta sexual, que incluían al menos un acto de relación sexual desviada o contacto sexual con agravantes con niños menores de 13 años. Según la ley del estado de Nueva York, esto constituía conducta sexual contra un menor en primer grado, un delito que conlleva penas severas para los culpables. El caso contra Harriger se basó en los valientes testimonios de sus nietos, quienes, a pesar de su tierna edad, relataron los abusos que habían sufrido durante un periodo de tiempo no inferior a 3 meses. El veredicto fue unánime, y Harriger fue condenado a 15 años de prisión en una cárcel estatal. Harriger comenzó su condena en el Correccional de Ática, un lugar conocido por sus duras condiciones y su violenta historia, y pronto se convertiría él mismo en víctima. Fue durante su encarcelamiento aquí que Harriger, un depredador de menores convicto, se convirtió en víctima de un asalto vicioso que más tarde se convertiría en el tema de una batalla legal contenciosa. La agresión ocurrió el 15 de mayo de 2013, un día que comenzó como cualquier otro en la prisión de alta seguridad. Harriger, que dependía de un bastón para moverse, asistía a una clase de orientación cuando, de repente, el centro se cerró. En medio de la confusión, Harriger fue sacado de la sala y se le ofreció custodia protectora, una decisión que debería haber garantizado su seguridad, pero que, en cambio, condujo a un brutal ataque. Mientras un funcionario de prisiones lo escoltaba, golpearon la cabeza de Harriger contra una pared. El agente le ordenó que mantuviera esa posición durante 15 minutos, una orden que no parecía tener otro propósito que humillar y desorientar al anciano pastor. La agresión no terminó ahí. De regreso a su celda, Harriger recibió 2 golpes en la nuca que le hicieron caer y perder el conocimiento. La gravedad de la paliza le provocó parálisis en el lado derecho, caída facial y problemas de habla, lo que le confinó a una silla de ruedas. Tras la agresión, Harriger se enfrentó a una nueva realidad, en la que no solo era un preso, sino también un discapacitado, vulnerable a los peligros que acechan en el sistema penitenciario. Fue por esta agresión por lo que demandaría a la prisión y obtendría $2 millones de indemnización. Sin embargo, Ática no da la bienvenida a los depredadores de menores, tengan la edad que tengan. Rikers Island. Imagínese un lugar donde las paredes resuenan con los sonidos de la desesperación. Un lugar donde el aire es denso con el hedor de la negligencia. Un lugar donde el hacinamiento, la violencia y la falta de servicios básicos son la norma. No se trata del escenario de una novela distópica, sino de Rikers Island, el principal complejo penitenciario de Nueva York, donde las fotografías obtenidas han dejado al descubierto unas condiciones que son poco menos que infernales. Estas imágenes, una impactante exposición de la realidad de los reclusos, revelan un mundo en el que el hacinamiento, los espacios de vida insalubres y un flagrante desprecio por la vida humana son la norma. Mientras el calor del verano se abate sobre la ciudad de Nueva York en julio,
los muros del centro correccional Otis Bantam de Rikers Island encierran una crisis que se está gestando fuera de la vista. La tristemente célebre cárcel, a pesar de contar con un presupuesto de miles de millones de dólares, se ha convertido en el centro de atención por todas las razones equivocadas. En su interior, las celdas de admisión diseñadas para la detención temporal se han convertido en el hogar indefinido de cientos de reclusos. Los reclusos, algunos a la espera de juicio, otros cumpliendo condena, languidecen durante días o incluso semanas en las celdas de detención temporal, una clara violación de la normativa municipal que obliga a asignarles una zona de alojamiento en un plazo de 24 horas. Sin embargo, se encuentran hacinados cuerpo con cuerpo, 26 a la vez, en celdas pensadas para muchos menos. Las condiciones que soportan son deplorables. Los suelos se han convertido en tapices de comida podrida, gusanos, orina, heces y sangre. Las necesidades básicas, como camas y retretes, han sido sustituidas por cartones y bolsas de plástico. El aire suele estar viciado, el entorno sucio y el sentido de la humanidad prácticamente olvidado. El acceso al aire fresco, a los aseos, al papel higiénico o a las duchas es escaso o nulo, y a los reclusos se les niegan sistemáticamente las visitas con sus abogados y los viajes al juzgado para asistir a las vistas de sus causas pendientes. Parte de la única agua que los reclusos pueden beber procede de diminutos lavabos situados en el interior de los corrales, y al carecer de vasos, los detenidos utilizan sus manos sin lavar para recoger sorbos o meten la boca bajo los grifos. La negligencia médica en Rikers es habitual, y los reclusos afirman que las peticiones de ayuda se reciben con indiferencia. La atención médica, cuando se necesita, no es una cuestión de urgencia, sino de conveniencia, con retrasos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Han surgido historias de personas que se retuercen de dolor mientras sus súplicas de tratamiento son ignoradas hasta que es demasiado tarde. A las crisis mentales se responde con el confinamiento en solitario en lugar de asesoramiento, y a menudo se abandona a los enfermos a su suerte. La comunicación con el mundo exterior, un salvavidas para muchos, ha sido sofocada en Rikers Island. El correo entrante, una simple alegría que conecta a los reclusos con sus seres queridos, es retenido. A menudo se deniega el derecho a recibir visitas, especialmente durante los encierros COVID, a consultar con abogados, a mantener ese vínculo crucial con la vida más allá de los barrotes. Las fechas de los juicios, las vistas de las fianzas y las mociones se posponen continuamente, dejando a muchos en un estado de limbo legal, con su destino pendiente de un hilo. Las condiciones de Rikers Island se han convertido en un caldo de cultivo de enfermedades, desesperación y muerte. Los reclusos, privados de saneamiento básico, se ven obligados a hacer sus necesidades en bolsas de plástico, duermen en suelos sucios de desperdicios y viven en un entorno en el que el aire que respiran huele a putrefacción. La falta de acceso a alimentos, atención médica y representación legal no es solo una violación de las normas, sino de los derechos humanos. Rikers Island es realmente la pesadilla de cualquier depredador de menores. Prisión de Butyrka. Uno de los presos más famosos de la cárcel de Butyrka fue Valery Georgievich Asratian, violador en serie y pederasta que cometió más de 20 violaciones de niñas y mujeres jóvenes durante la década de 1980. Cuando conozcas las condiciones de la cárcel, entenderás por qué dejaron morir allí a semejante monstruo. Enclavada en el corazón del distrito moscovita de Tverskoy, la prisión de Butyrka se erige como un escalofriante monumento a siglos de trato inhumano y violaciones de los derechos humanos. Fundada en el siglo XVIII, esta formidable institución ha sido testigo de los vaivenes de la turbulenta historia de Rusia, desde los días del Imperio hasta la opresión de la Unión Soviética. Hoy en día, Butyrka sigue siendo famosa por su grave hacinamiento y las terribles condiciones que soportan los reclusos. Dentro de estos muros, los presos se enfrentan a diario a una terrible lucha, con problemas de salud agravados por el abandono y un entorno que parece congelado en el tiempo. Entre los imponentes muros de la prisión de Butyrka, el concepto de espacio personal es un lujo lejano. Las celdas, diseñadas en un principio para albergar a 20 personas, están abarrotadas con 80 reclusos. El aire es denso, estancado y sofocante, y los cuerpos se aprietan unos contra otros en un intento desesperado por alcanzar una comodidad que nunca llega. El hacinamiento no es solo una palabra, es una realidad implacable que engendra otras muchas aflicciones. Los problemas sanitarios de Butyrka son tan graves como su hacinamiento. Enfermedades que muchos creían reliquias del pasado, como la tuberculosis, proliferan entre la población.
El VIH también proyecta una larga sombra sobre los reclusos, con la asombrosa cifra de 37.000 presos en toda Rusia que viven con el virus. Dentro de estos muros, 1 de cada 5 individuos se inyecta drogas ilegales y un alarmante 60% de ellos comparte agujas, lo que agrava aún más la propagación de estas enfermedades potencialmente mortales. La nutrición y la higiene no van mejor en este entorno. Las comidas son un desfile monótono de gachas y sopa con poco o ningún valor nutritivo, lo que deja a los reclusos en un estado perpetuo de hambre y desnutrición. Las duchas poco frecuentes, con jabón duro y grisáceo, hacen poco por evitar la suciedad y la desesperación que se adhieren a la piel y al alma por igual. El desgaste psicológico de los presos de Butyrka es incalculable. La amenaza constante de violencia, la falta de intimidad y la incertidumbre de sus destinos pesan mucho en sus mentes. Es un lugar donde la esperanza lucha por sobrevivir y el espíritu humano es puesto a prueba. Y en tales condiciones, solo lo peor de la sociedad lo merece. Pues bien, los depredadores de menores están a la altura de lo peor que puede ofrecer la humanidad, y no es de extrañar que muchos de ellos acaben allí. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.